Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. En este vídeo vamos a abordar física básica. Vamos a hablar de el calor, el trabajo, vamos a hablar de la máquina de vapor, de las máquinas térmicas, de las bombas de calor y las leyes de la termodinámica, pero todos desde un enfoque de la física básica. Comencemos. Termodinámica. Es la ciencia que se dedica al estudio de las interacciones entre los sistemas. Toda la termodinámica se basa de los estudios, sus inicios vienen el ingeniero y del físico francés Nicolas Carnot. Sidi Carnot recogió un libro con teorías que permitió el desarrollo de las máquinas térmicas años posteriores. Este físico francés, a principios del 1800, a principios del siglo XIX, pues fue el pionero de la termodinámica. Luego, posteriormente, pues científicos como Clausius o Lord Kelvin, formularon el primer y el segundo principio de la termodinámica. Y estos principios han sido enunciados varias veces en la historia, que es explicarlo de una manera distinta. Entonces estamos ante los fundadores, por así decirlo, de la termodinámica. Sidi Carnot, Rudolf Clausius, el físico matemático alemán, más bien prusiano, ya a finales del siglo XVIII, a finales de 1800, del siglo XIX, y Lord Kelvin, pues terminaron de postular, le dieron otros enfoques pues, a los estudios de Nicolas Carnot. Un ejemplo del sistema termodinámico aplicado son las máquinas de vapor, que constituyeron pues, la revolución industrial. A partir del calentamiento de agua y la formación de vapor, se consigue, por ejemplo, mover un pistón, o sea, a través de un proceso calorífico se consigue realizar un trabajo. Entonces, todo esto pues, se estudia sobre la base de la ciencia de la termodinámica. Algunos conceptos iniciales: energía interna y los sistemas. Recordemos que la materia está compuesta por moléculas que se encuentran unidas de unos u otros modos. A la energía propia que tiene la materia se le denomina energía interna, y su símbolo va a ser la U mayúscula. Así, en un proceso termodinámico, la variación de energía interna, delta U, solo depende del estado inicial y final y no de la trayectoria o del camino seguido para realizar ese proceso termodinámico. Entonces son los primeros conceptos. Estamos hablando de un sistema, vamos a hablar de un sistema y vamos a hablar de su entorno y vamos a ver cómo interacciona el entorno con el sistema y el sistema con el entorno. La termodinámica se centra en el estudio del intercambio de energía entre un sistema y sus alrededores y su entorno. La termodinámica estudia cómo los sistemas responden frente a los cambios en su entorno. Y tenemos diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, sistemas aislados. Son aquellos que no pueden intercambiarse ni materia ni energía entre el sistema y el entorno del mismo. Otro tipo de sistemas son los sistemas cerrados. Son aquellos en los que puede producirse intercambio de energía, pero no de materia entre el sistema y su entorno. Por ejemplo, una máquina térmica con pistones donde se comprime un gas, el cual cambia de volumen y o de temperatura, pero la masa de gas permanece constante. Pues es un ejemplo de sistema cerrado. Y luego tenemos sistemas abiertos, donde hay intercambio de energía, pero también de materia con el entorno. Por ejemplo, un quemador de gas, donde hay una salida de gases, salen los productos de la combustión, unas tuberías donde se calienta el agua, entra fría, sale agua caliente, hay intercambio de energía,
hay entrada y salida de agua calentada. Entonces esto es un sistema que se denomina sistema abierto. Y llegamos a las leyes de la termodinámica, que dan su pie, que son la base de las máquinas térmicas y de las bombas de calor. La termodinámica es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor, la energía calorífica, y el trabajo, la energía mecánica. A un sistema podemos aplicarle energía en forma de calor y o trabajo, y esto va a producir en el sistema una variación de la energía interna. Podemos enunciar ya, entonces, la primera ley de la termodinámica del siguiente modo. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Hemos oído esta expresión en alguna ocasión. La primera ley de la termodinámica, como las otras, tienen diversos enunciados, es decir, diversos modos de expresarse. El calor, como el trabajo, son modos en que los cuerpos y los sistemas van a transformar su energía. Ello permite establecer un equivalente mecánico del calor, un equivalente entre la energía mecánica y la energía calorífica. Entonces tenemos un sistema con una energía interna que puede variar, podemos aplicarle, por ejemplo, calor y extraerle un trabajo. ¿Vale? Vamos a seguir hablando de esta parte, de la energía interna. Variación de la energía interna. Por ejemplo, en la refrigeración observamos la variación de energía interna, delta U, como la diferencia entre la energía aportada menos la energía suministrada. Al sistema se le aporta una energía, el sistema suministra una energía. A lo que ha variado es la variación de energía interna. Se gastará energía cuando esta variación sea positiva y cuando se pierde energía, esta variación será negativa. Hemos aportado más energía que se ha recibido. Por tanto, podemos vincular la energía interna con el calor. Tenemos un sistema, podemos aportar energía, por ejemplo, en forma calorífica, y el sistema aportar un trabajo mecánico. ¿Vale? En el convenio de signos, al calor aportado tendrá signo positivo y el trabajo realizado por un sistema tendrá signo positivo. Pero también podemos aportar un trabajo al sistema y extraer y que el sistema aporte una energía calorífica. En el convenio de signos, pues este trabajo se considera que tiene signo negativo opuesto al anterior y este calor que aporta el sistema tendrá signo negativo, signo contrario al cuando se aporta energía sobre el sistema. Por tanto, ya podemos vincularlos. El trabajo es positivo si el sistema lo realiza hacia los alrededores y será negativo si el trabajo entra en el sistema como el que realiza, y ya vemos un ejemplo práctico, un compresor en un sistema frigorífico. Trabajo mecánico es igual a fuerza por desplazamiento, como por ejemplo el movimiento de un pistón. Y quedan ambos vinculados con la variación de energía interna. ¿Vale? Variación de energía interna es igual a calor menos trabajo, donde observamos que la variación de la energía interna es el calor aportado más, aunque aquí veamos un menos por el convenio de signos, el trabajo aportado sobre el sistema. Entonces, si se aporta trabajo o se aporta calor, la variación de energía interna del sistema pues aumentará. Segunda ley de la termodinámica. No es posible que un sistema realice un proceso termodinámica de manera que absorba una determinada cantidad de energía en forma de calor y éste realice la misma cantidad de trabajo. Este es un postulado y es una verdad sobre la que se basa la termodinámica. Entonces llegamos a procesos termodinámicos que también podemos definir como reversibles, aquellos que se pueden recorrer en sentido contrario,
y procesos termodinámicos irreversibles, cuando solo tienen lugar en un sentido y que son además los que se asemejan más a la realidad. El hecho de que los procesos que se producen en la naturaleza sean irreversibles viene a confirmar la segunda ley de la termodinámica. En los procesos irreversibles siempre se pierde energía, aunque se intente evitar, se pierde energía por rozamiento, por calor, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos con la segunda ley de la entropía, de la termodinámica, a definir otra magnitud, la entropía. La entropía, S, es el grado de desorden de un sistema, forma parte de la energía interna. Es la forma de medir la energía que no puede utilizarse, y esto refuerza la segunda ley de la termodinámica, es la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. No toda la energía puede utilizarse. Cuanto mayor sea esta parte de la energía interna, la entropía, menos cantidad de energía se puede emplear para efectuar un trabajo o producir calor por parte del sistema. Entonces, la entropía, como hemos visto, mide el grado de desorden de un sistema y va a definir el aprovechamiento del mismo. Vamos a hablar un poquito de los procesos termodinámicos. Vamos avanzando en este aprendizaje. Un proceso en el que el estado inicial y final coinciden es un proceso cerrado. Ejemplo, el ciclo frigorífico. El estado inicial del refrigerante, por ejemplo, y el final coinciden. Ciclo cerrado, un proceso cerrado. ¿Vale? En los procesos, pues, podemos realizar el proceso de distintos modos. Por ejemplo, manteniendo alguna propiedad, y eso se suele denominar con una palabra que empieza por iso, por este prefijo, que significa igual. Proceso, por ejemplo, isobárico, proceso en el que se mantiene constante la presión. Pues es un proceso que se denomina isobárico y nos tenemos que acostumbrar con esta terminología. Otros procesos, pues se pueden mantener constante la temperatura y se denominan procesos isotérmicos. Un proceso en el que se mantiene constante el volumen será un proceso isocórico. Y más tipos de procesos que vamos a nombrar son los procesos adiabáticos. Un proceso se denomina que es adiabático en el que el sistema no intercambia calor con su entorno. Esa cantidad de calor no se disipa al entorno, sino que esa energía se queda dentro del sistema. Por ejemplo, un proceso de humectación adiabático, como la humectación en climatización, donde se consigue variar la temperatura y humedad del aire sin realizar transferencias, por ejemplo, de calor. Un proceso adiabático que es reversible se conoce como proceso isentrópico, y esta sería la compresión, por ejemplo, ideal de un compresor en un ciclo frigorífico. Si se mueve por una línea sin intercambio de calor con el exterior y de igual entropía, pues son procesos isentrópicos, ¿vale? Y es un tipo de procesos adiabáticos. Nos hemos tropezado, por así decir, la entropía S, y tenemos que presentar otra variable termodinámica que se denomina entalpía y cuyo símbolo es H minúscula. La entalpía H es la energía almacenada en forma de presión y temperatura. Por tanto, la podemos expresar del siguiente modo. La entalpía es igual a la energía interna del sistema más el producto de la presión por el volumen. Es más común expresarla, en vez de unidades así energéticas comunes, kilojulios, es más común expresarla como entalpía específica. También utiliza el símbolo H, no se diferencia, pero la unidad es distinta. Hay magnitudes que utilizan simbología común, pero tenemos que observar las unidades. La entalpía específica se mide en kilojulios por kilogramo
de, por ejemplo, de refrigerante, cuando hablamos de refrigerante, o cuando hablamos de aire, por kilo de aire, etc. Entonces, usando la primera ley de la termodinámica, podemos indicar que la variación de energía interna del sistema, el calor o el trabajo aportado, es igual a la masa, por ejemplo, cuando estamos hablando de aire, la masa de aire, por la variación de entalpía final menos entalpía inicial. Y esta expresión energética la vamos a utilizar mucho en los procesos y en los cálculos termodinámicos. Y por completar un poquito conceptos, indicar que la variación de de entropía es el calor intercambiado por el sistema y el medio, dividido entre su temperatura en valor absoluto. Y entonces a veces pues nos tropezamos esto, la variación de entropía es igual a la cantidad de energía, la cantidad de calor intercambiado entre la temperatura, y por eso observamos estas unidades, kilojulios por Kelvin, en la escala absoluta. Máquina térmica y máquina frigorífica. Son máquinas basadas en la termodinámica, pero que funcionan, por así decirlo, de una manera al revés. En un motor o máquina térmica, se genera un trabajo útil. Por ejemplo, en una máquina de vapor se realiza un trabajo a partir de una fuente de calor o un foco caliente que cede calor a un foco frío. Su esquema sería este. Tenemos un foco caliente, tenemos un foco frío y un motor térmico que funciona con vamos a decir entre comillas, el empuje de este calor, de esta transferencia de calor. Entonces, el calor va del foco caliente al foco frío y es utilizado para mover, por ejemplo, un motor térmico. Entonces hay una cantidad de calor que se transfiere al motor y una cantidad de calor que llega al foco frío, ¿vale? Por supuesto menor. Y este motor térmico realiza un trabajo. ¿Qué trabajo realiza? La diferencia, ¿vale?, entre la energía aportada y la energía que no se ha podido aprovechar. Caso contrario es la máquina frigorífica. En una máquina frigorífica o en una bomba de calor se consume un trabajo, el trabajo que hace el compresor. ¿Y para qué se emplea ese trabajo? Pues se emplea con el objetivo de bombear calor de un foco frío a un foco que está a mayor temperatura. Entonces, el principio es el mismo. Tenemos un foco frío, un foco caliente y la máquina frigorífica. En este caso no se extrae un trabajo, en este caso se aporta un trabajo, el trabajo de compresión del compresor, el trabajo este de bombeo de energía entre el foco frío y el foco caliente, y se consigue trasvasar, extraer calor de un foco frío y bombearlo a un foco caliente. Absorber calor, por ejemplo, en un evaporador y cederlo en un condensador. Y esto se realiza pues aprovechando este trabajo que lo podemos medir igual. El trabajo aportado por un compresor es igual a la diferencia entre el calor bombeado al foco caliente y al extraído del foco frío. Y todo esto se basa en los principios de la termodinámica. Eficiencia de una bomba de calor. La eficiencia energética de una bomba de calor, denominada COP, es la relación entre la energía en forma de calor que se aporta, la energía calorífica aportada, y el trabajo realizado en una máquina frigorífica, como hemos visto al final de la diapositiva anterior, por el motor del compresor. Por lo tanto, definimos este ratio de eficiencia de este modo. La cantidad de calor que podemos aprovechar, lo que queremos aprovechar es esta, la cantidad de calor que se cede sobre el foco caliente, la que se cede, por ejemplo, en el condensador de una máquina, en una bomba de calor. Cantidad de calor que se ha conseguido ceder en el foco caliente, en el condensador, en una bomba de calor, entre
la energía que se ha consumido, lo que damos entre lo que se gasta. ¿Cuál es el trabajo aportado? La diferencia de calor entre el foco frío y el foco caliente, aplicando los criterios, las bases de la termodinámica. Entonces es Q1 entre Q1 menos Q2. ¿Y qué es la eficiencia frigorífica en el ER, la que se produce en modo de refrigeración? Es la relación entre el trabajo que entre la energía calorífica que se extrae de un foco frío. En frío lo que nos interesa es el calor que somos capaces de sacar de un foco frío, entre el trabajo realizado por el compresor. Entonces el ER es igual a el calor Q2 que somos capaces o que es capaz de sacar la máquina del foco frío, entre el trabajo que tiene que aportar el compresor, que por definición termodinámica es Q1 menos Q2. Y esta es la expresión del ER, la base del concepto del ratio de eficiencia en modo de refrigeración. Si observamos ambas expresiones, ambos quebrados, observamos que 1 es la diferencia entre el COP y el ER, o lo que es lo mismo en las mismas condiciones, el COP es igual al ER más 1. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, seguiremos en otros vídeos tutoriales y agradecerles llegar hasta el final del mismo.